Aproximadamente hace unos 3500 años antes de Cristo, en el día 14 del mes de Aviv, que más tarde se denominó el mes de Nisan, esto es el 14 de Nisan, el ángel de la muerte visitó todas las casas del antiguo Egipto como parte de la 10ª plaga para poder librar al pueblo de Israel de la esclavitud de Faraón. Tanto los hebreos como los egipcios de noble disposición habían sido advertidos que para no sufrir las consecuencias de este ángel tenían que rociar con sangre de cordero los marcos o la jamba de las puertas de sus casas con sangre de cordero. Al interior tenían que estar consumiendo la carne de dicho cordero pascual de pie, junto con verduras amargas según las instrucciones que Dios les había dado. Esto, por supuesto, trajo un efecto de liberación en esta primera Pesaj o Pascua, que significa pasar por alto. Cada vez que el ángel veía estos marcos de las puertas rociadas con sangre de cordero, pasaba por alto aquel hogar, pero cuando en una casa no veía esta señal, el ángel entraba y eliminaba al primogénito de aquel hogar, ya fuera humano o animal. Esto trajo un gran desconsuelo sobre Egipto. Usted se preguntará, ¿qué tiene que ver este acontecimiento con la Santa Cena de nuestro Señor Cristo Jesús? Bueno, Dios prefiguró casi con 1500 años de anticipación que este sacrificio iba a corresponder en el futuro al sacrificio de un cordero mayor, su Hijo Cristo Jesús. Por lo tanto, esta cena pascual iba a prefigurar el sacrificio mayor del cordero denominado Jesús. Pasaron 1500 años y Jesús se encontró en la última noche en la cual iba a vivir en este planeta Tierra. Y él, de acuerdo a lo que señala la primera carta a los Corintios capítulo 11, instituye su Santa Cena. ¿Recuerdan los hechos de Éxodo capítulo 12 que yo había relatado acerca de esta Pascua? Él celebra aquella Pascua, aquella Pesaj que celebraban los hebreos, y sin transición, inmediatamente instituye la Santa Cena. Esta Santa Cena estaba compuesta por el pan y el vino. Un pan ácimo, sin levadura, como el que usted ve acá. Un pan como este. Es un pan sin levadura porque la levadura en la Biblia representa el pecado, y el pecado hace fermentar la masa. Por lo tanto, este era un pan como consumían los hebreos, participaron del pan que Jesús dijo que iba a denotar su cuerpo. Este pan denotaría el cuerpo del Señor Jesús. Y además, según relata la primera de los Corintios capítulo 11, el vino iba a representar su sangre, pero esta representaría también el nuevo pacto. Esta es la celebración que los cristianos tienen que hacer hasta que Él vuelva. Note, por favor, lo importante que significa participar de la celebración de esta Santa Cena. ¿Cuándo ocurrió? En el día 14 del mes judío de Nisan. En Israel moderno, precisamente ellos siguen celebrando esta Pascua. Pero los cristianos celebran lo que Jesús instituyó a continuación de esa misma Pascua que Él celebró, que es su Santa Cena. Y los cristianos participan del pan y participan del vino. Ya dijimos que el pan representa su cuerpo y el vino representa su sangre y la alianza. La nueva alianza, el nuevo pacto que Dios realizaba con su pueblo. Ahora bien, la pregunta es, ¿cuántas personas están conscientes de aquellos acontecimientos? En todos los países se entrega como feriado el día viernes. Este 14 del mes de Nisan va a coincidir, y aquí en Chile corresponderá
al día viernes 15 de abril, después de la puesta del sol. Recordemos que con la puesta del sol iniciaba el nuevo día según la tradición hebrea, tal como lo hacen actualmente en el Israel moderno, hasta estos mismos días. Por lo tanto, aquella celebración de la Santa Cena corresponde al día 14 de Nisan, que aquí en Chile corresponderá al viernes 22 al viernes 15 de abril, después de la puesta del sol, y las personas después de aquello deberían celebrar la Santa Cena. La pregunta es, ¿cuántas personas lo hacen? Yo diría que muy pocas, pero esos muy pocos al mismo tiempo son muchos que van a estar pendientes de aquellos días. Pero no solamente es eso. A continuación, después de haber celebrado Jesús, ¿verdad? Se fue al huerto de Getsemaní, oró y pasó por momentos terribles en su vida, a tal punto que la Biblia dice que él transpiró sangre. Él sabía, estaba en tal tensión emocional que no solamente tenía que morir, sino que tenía que sufrir una muerte horrenda, que es la misma que todos ya conocemos. El punto es, las personas estarán en estos días meditando primero en esa Santa Cena, celebrarán esa Santa Cena y a continuación ocuparán estos días como reflexión para meditar, y posteriormente las personas ocuparán el día de la resurrección como para entender que por fin Cristo había derrotado a la muerte y al diablo. Los apóstoles estuvieron desolados aquel día después de la muerte de Jesús, pensaron que habían sido derrotados. No estaban plenamente conscientes de que Jesús sería resucitado al tercer día como lo habían profetizado las Escrituras. Las personas estarán pensando en estos 3 días, en este fin de semana largo, viernes, sábado y domingo, en aquellos acontecimientos. Bueno, en este video, quiero relatarles una experiencia personal. Hace bastantes décadas, cuando yo apenas era un niño, en mi casa, pero mi casa no hacía algo distinto de lo que se hacía en todas las casas. Era la costumbre de todas las personas, más allá de que si fueran católicos o protestantes, el observar estos días. Entonces en mi casa, siendo niño, por instrucciones de nuestros padres y especialmente de nuestra madre, no podíamos gritar entre ese viernes, sábado y domingo. No podíamos reír exageradamente, no podíamos correr. De hecho, esos días no podíamos jugar. Pero no solamente era aquello, sino que en realidad el medio estaba compuesto por otro tipo de seres humanos. Quienes hacían la televisión de aquellos años, quienes hacían la radio de aquellos años, quienes llevaban la prensa de aquellos años, las autoridades de aquellos años, los políticos de aquellos años. De algún u otro modo sentían mayor respeto que el que hoy demuestran hacia Dios. Hoy día el medio en general no muestra respeto hacia Dios. De hecho, dedican mucho tiempo a publicitar normas que van en contra de lo que la Biblia dice, pero no a incentivar las cosas de Dios. En aquellos tiempos no podíamos correr, no podíamos gritar, no podíamos reír exageradamente. Teníamos que mostrar un espíritu de contrición, de aflicción. Y cuando encendíamos la radio, por la radio se escuchaba música clásica, música sinfónica. Se escuchaba una música que de alguna u otra manera incitaba hacia la meditación, respetaba de alguna manera el dolor que las personas llevaban por estar recordando lo que Jesús había sufrido en aquella época por nosotros. Si encendíamos la televisión, se veían solo películas bíblicas o programas moderados que guardaran de alguna u otra forma respeto hacia lo que estaba ocurriendo en aquellos días de Semana Santa. Estaba prohibido en aquellos años el que funcionaran las discotecas, locales nocturnos. Era la sociedad en su conjunto que se encontraba inducida de alguna manera, pero la sociedad en su conjunto prácticamente era inducida a poder observar, y las personas se veían obligadas a meditar en las cosas de Dios.
Quizás recordando lo que dice Deuteronomio capítulo 6, en el cual Dios dice que había que leer de día y de noche su palabra y había que enseñarla a tus hijos. Y las personas de alguna u otra forma en aquellos días aplicaban bastante eso, y esa semana se vivía en un ambiente espiritual. Hoy día no ocurre aquello. La mayoría de las personas van a utilizar estas fiestas para beneficio propio, para pasear, para divertirse, para ir a la playa, pero no la van a ocupar para lo que debería ocuparla el cristiano: meditar profundamente. Hoy día el mundo vive desenfrenado. No queremos en este video refregarle en la cara a nadie los pecados, porque todos somos pecadores. Pero si las personas leen la primera a los Corintios capítulo 6, versículos 9 y 10 principalmente, o si leen la carta a los Gálatas capítulo 5, versículo 21 al 23, 24, van a poder usar estos textos bíblicos como espejo para poder entender en qué prácticas no debería caer el cristiano. Porque el cristiano no es cristiano porque dice serlo, sino porque su vida está en armonía con los principios de Dios, con los principios de Cristo. Y el cristiano es cristiano porque vive como Cristo lo hizo. ¿Podemos decir de que la mayoría de las personas viven como Cristo lo hizo? No. Las personas en su mayoría están sumidas en aquellos pecados que para Dios son abominación. Pero todavía quedan muchas personas. Ahí en Lucas capítulo 18, versículo 8, Jesús dijo: cuando el Hijo del Hombre vuelva, ¿encontrará todavía fe en la tierra? La respuesta es no. En términos generales, no van a encontrar fe en la tierra porque las personas están viviendo una vida desenfrenada. Pero a pesar de que el mundo no tendrá la fe que Jesús espera su regreso, el cristianismo no habrá sido derrotado, porque habrán pocos cristianos. Muchos cristianos, pero que al mismo tiempo, comparado con el resto de las personas, van a ser pocos cristianos. Pocos que van a ir, según denota la Biblia ahí en Mateo 7, por el camino angosto, y muchos que irán por el camino ancho del desenfreno. La pregunta es: ¿harán lo mismo que el resto de las personas que van por el camino ancho? ¿Y te preocuparás de ocupar estos días para tu propio beneficio, para tu propia diversión, para tu propio esparcimiento? ¿O utilizarás estos días para meditar? Y quizás nadie sabe, absolutamente nadie sabe, si esta sea la última Santa Cena que tengamos que celebrar. Quizás 6 Santas Cenas, 10, 20, 30, etcétera. Nadie lo sabe, pero nadie puede descartar que esta sea sea la última o una de las últimas, porque Jesús dijo que en la primera de los Corintios 11 que esta celebración habría que hacerlo hasta que Él vuelva. Por lo tanto, es un motivo de agradecimiento al sacrificio que Jesús hizo por nosotros, haber entregado su vida voluntariamente y al mismo tiempo haber estado dispuesto a sufrir todo lo que sufrió. Aquel sufrimiento psicológico que sufrió en el huerto Getsemaní, lo hizo por nosotros. Entonces esta es una buena oportunidad de mostrar aprecio, y también al participar de la Santa Cena, de decirle que estamos atentos, esperando su llegada, sobre todo en estos tiempos peligrosos, tiempos críticos, tiempos difíciles, tiempos en que prácticamente la moral ya casi no existe, y la maldad de los hombres, como en los días de Noé, está desbordada. Una delincuencia que nadie puede ni quiere controlar, porque han hecho una apología del mal. La carta a los Romanos, capítulo 13, si mal no recuerdo, la carta a los Romanos dice de que Dios deja que César utilice la espada para que la utilice contra el que hace lo malo. Pero en estos tiempos la gente piensa más en los derechos de las personas que hacen lo malo que los que están sufriendo por hacer lo bueno. Hoy día son los delincuentes que están libres y la gente tiene que colocar rejas en sus hogares para protegerse.
Hoy día la droga está totalmente desatada y la gente se preocupa de los que participan en el narcotráfico, pero no se detienen a pensar cuántos son los que los consumen. Entonces, con mayor razón se hace tan necesario el regreso de Cristo. ¿Para qué signifique? Para nosotros, la liberación. La pregunta final es, ¿vas a ocupar estos días para tu propio beneficio y disfrute, como lo hará la mayoría de las personas, o lo ocuparás para meditar y dar alabanza hacia Dios?